Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. ¿Has puesto atención en el mundo cuánta injusticia se comete? Y también nosotros mismos, si no ponemos atención a nuestras decisiones constantes, día con día, podríamos también practicar la injusticia. Vivimos en un mundo donde nos movemos en una dirección de conveniencia. Hacemos lo que nos conviene según nuestro entender y nuestra opinión. Aquel que trabaja o que es dueño de una compañía, pues trata de obtener ganancias tantas como pueda. Dios habla en su palabra con relación a estos asuntos y nos enseña para que aquel que cree en Dios, en lo que Él dice en su palabra, sea edificado, sea educado y venga y practique aquello que Dios nos enseña. Bienvenidos a Vida en la Verdad, siempre yendo a lo que la palabra del Señor dice, tal y como lo dice, y cómo nosotros podemos usar esa verdad interpretándola correctamente a nuestros días. Vayamos al libro de Levíticos, capítulo 19, y hoy estudiaremos los últimos versículos. Si alguien quiere mirar los versículos anteriores, o los capítulos, o el libro anterior, bien puede en el canal Vida en la Verdad. Vayamos entonces a Levíticos, capítulo 19, versículo 35. Dice así en el nombre de Cristo: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesos justos y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, nuestro Dios, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Versículo 37. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová. Pero miremos cómo habla de justicia, en juicios, de medidas de terreno, de pesos, de medidas, de balanzas, de pesas, porque el sistema de medidas de peso, tendríamos que decirlo, que en estos tiempos también se usa. Y se usan otras maneras. Es verdad que los tiempos han cambiado y ahora nuestros tratos pueden ser un poquito distintos, pero igual aquí se está hablando de rectitud e integridad en nuestro trato constante en la vida social en la cual nosotros nos desarrollamos, para hacer las cosas como a Dios le agrada. Tú o yo podemos estar trabajando para alguien, o podemos ser personas que seamos dueños de alguna empresa pequeña o grande, y necesitamos conocer qué es lo que nos dice Dios con relación a la rectitud y la integridad, la cual Él nos dice que debemos de practicar. No es escondido en la Biblia que la injusticia se ha practicado desde los antiguos tiempos. La Biblia habla y narra tantas historias, pero hoy desafortunadamente no nos vamos a ocupar de ellas. Vamos a ir a algunas porciones bíblicas para mirar que realmente Dios hace énfasis en la rectitud y la integridad en los tratos de unos para con otros, en todos los aspectos, en compras, en ventas, en trabajos, en tratos. Dios tiene instrucciones para todos. El pueblo de Dios olvidó estas cosas y empezó a practicar el pueblo de Israel cosas apartadas
de lo que Dios les había establecido. E hicieron mal, y el juicio de Dios vendría sobre ellos. Hicieron una gran cantidad de pecados delante de Dios, pero hoy hablaremos de este asunto de hacer el trato con las otras personas o ellos con nosotros de una manera justa, de una manera honesta, de una manera íntegra, de una manera recta. Y nos dice en el libro de Isaías que el profeta Isaías anunciaba que Dios no estaba agradado de lo que practicaba el pueblo y que vendría un juicio de Dios si el pueblo no cambiaba. Y el profeta habló en el nombre de Dios y dice así, en el capítulo 10 de Isaías, versículo 1: Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Por qué? Porque cuando se hacen leyes injustas, se va a practicar la injusticia. El versículo 2 dice, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y la palabra que dice ay, observa cómo está entre signos de admiración, y es una palabra que dice hay dolor, lo cual el profeta estaba diciendo, hay dolor para aquellos que afligen al necesitado, hay dolor para aquellos que afligen al huérfano, a la viuda y que no respetan sus derechos. Y el asunto es que cuando alguien quedaba viuda, pues vivía en su terreno. Entonces llegaban los acreedores al morir su esposo y les quitaban todo. Como te digo, hay historias que así lo dicen en la Biblia, en los profetas. El profeta Eliseo pudo mirar que así se ocurrió. Y a Dios no le agrada la injusticia en ningún trato, ni en ningún trabajo. Jamás se debe practicar la injusticia. Desafortunadamente, amados hermanos, vivimos en un mundo que parece que el más fuerte vive del más débil y que el que tiene mucho le quita al que tiene poco. Pero la injusticia no solo se da del rico al pobre, también se da entre los pobres. Porque la injusticia está siempre en todos los rincones de la sociedad. Y Dios quiere que sus hijos, como tú y como yo, aquel que sabe que Dios es justo en todos sus caminos, que aprendamos a hacer nuestros tratos con justicia, a pesar de que vivamos en un mundo lleno de injusticia. Dios estaba declarando que había un dolor que venía a aquellos que habían practicado la injusticia. La injusticia tiene muchos colores, muchas caras. La injusticia es en el trato a un niño, en el trato a una mujer, en el trato a un empleado, en el trato de cómo hago yo mi trabajo, en el trato de una venta, en el trato de una compra. La injusticia puede aparecer en cualquier momento. Lógicamente, nosotros observamos lo que nosotros consideramos injusticia cuando a nosotros nos hacen algo que parece no convenirnos. Pero Dios nos invita a todos a ser justos en todos nuestros caminos y en toda nuestra manera de vivir. Cristo nos deja su enseñanza y también los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, dejan su enseñanza. Y vamos a ir al Nuevo Testamento y miremos lo que Dios dice, porque tenemos que entender que ahora prácticamente se dan muchas cosas en las áreas de trabajo, en las decisiones constantes entre unos y otros, en la venta de un carro, de una herramienta. En ocasiones hay mentiras escondidas. Te puedo platicar que un día yo fui a una marqueta o a un mercado de abasto a comprar para la iglesia una caja de naranjas. Yo miré a un hombre que tenía su caja de naranjas y confié en él. Cuando llegué a la iglesia, al vaciar la caja aquella de naranjas,
toda la mitad de abajo de aquella caja eran naranjas no deseadas, no buenas, solamente servían o para los marranitos o para la basura. Él hizo un fraude. Yo no fui y le eché pleito, algunos lo hubieran hecho. Yo no hice eso, pero él perdió un cliente. ¿Por qué? Porque aquel que no es íntegro y recto, a la larga pierde y Dios no está agradado con su conducta. Ese es un acto de muchos. Pero me doy cuenta que si yo no tengo cuidado de mí mismo, también puedo entrar en injusticias que no son agradables a Dios. Así es que todos y cada uno de nosotros tenemos la necesidad de entrar en la enseñanza de nuestro Dios. Pablo, en el libro de Colosenses, le habla al pueblo y dice así, en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 22, dice, siervos, hablando al empleado, al que está empleado por alguien, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y el capítulo 4, versículo 1, le habla al jefe o al empleador y le dice así, o al dueño, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea que la Biblia habla de hacer lo que es justo y correcto. El empleador debe de ser justo con su empleado y el empleado debe de hacer las cosas rectas y correctas porque debe de hacerlas como si fueran para Cristo. Y estoy hablando en una área donde es del trabajo, que todos trabajamos, ya seamos dueños o empleados o contratistas, como sea. Medidas justas, precios justos, pesos justos, y la Biblia lo repite, porque a Dios le interesa que su pueblo sea íntegro y correcto en todas sus conductas, en todos sus tratos, en todas las decisiones que tomemos. Ahora bien, dice el libro de Efesios, capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Miran como también, no nomás le dice al empleado, haz las cosas bien, como porque eres siervo de Dios. También le habla al empleador y le dice, no andes con amenazas, sé justo, sé correcto. Y nosotros eso debemos de hacerlo en todos los tratos de nuestra vida, en todo, hasta en la más mínimo trato hacia una persona. Debemos de cuidar nuestra conducta, nuestra integridad, ser correctos. Y cuando nos equivoquemos, pues pedir perdón y hacer y volver a lo que es justo. En una ocasión, te cuento esta historia y cierro el video. Un compañero de trabajo se acerca a mí y me dice, ¿cómo la ve usted
porque saben que soy cristiano. Una de mis familiares tuvo un accidente de carro. Todos podremos tener un accidente de carro. Y la otra persona hizo un trato con mi familiar. Y yo sé que la otra persona pues es, entre comillas, un creyente, inclusive alguien que es líder en una iglesia. Y ahora no quiere dar la cara, no quiere ser responsable por lo que él es responsable. Y me hace la pregunta, ¿usted cómo la ve? ¿Está bien eso mal o está eso bien? A mí, honestamente, me dio vergüenza. Y mi respuesta para él fue esta. Le dije, primero que nada, yo te pido perdón a ti por lo que aquel que se hace llamar mi hermano en Cristo y que posiblemente es cristiano, pero cometió un grave error. Te pido perdón porque si es cristiano, pues ciertamente es mi hermano. Y reconozco que lo que él hizo está mal. Y no puedo defenderlo. Está sumamente equivocado. Y yo espero que tú no tengas un efecto negativo con relación a las cosas de Dios por aquello que aconteció. Ahora, le dije, tú me conoces a mí por años. Yo nada más puedo decirte qué has visto en mí. Porque uno debe de ser conocido por las cosas que hace. Yo no dudo que algún cristiano de repente cometamos errores, pero podemos enmendar el error. Podemos ser responsables. Podemos ser íntegros, correctos en nuestros tratos, en lo que nosotros decimos, ser personas que cumplamos nuestra palabra. A nuestros hijos, a nuestra esposa, o la esposa al esposo, o con el trabajador, o si soy dueño con la venta, o dependiendo del negocio, mi hermano. Aún si soy taquero y digo tacos de fajita, pues que no sean de otra cosa, sino que sean de la carne, cual anuncio. Pesos justos, balanzas justas, juicios reales, porque podríamos hablar de los juicios de las cortes que se hacen muchas irregularidades. Y podríamos saber que hay muchas injusticias allí. Pero tenemos que empezar por nuestra vida cotidiana, por nuestra vida constante, por nuestras decisiones. A Dios le agrada la rectitud y la integridad y espera eso de sus hijos. Que Dios te bendiga y considera, porque la Biblia así lo enseña, para honra y gloria de Dios. Bendiciones.